Bueno, mis hermanos, tengo algo para ustedes. Yo tengo un examen y deseo que antes de iniciar la clase presenten este examen. No es un examen complicado, realmente es un examen que consta de 10 preguntas relacionadas a la clase anterior, ya para tratar esta primer clase, por lo menos. A mí me sirve mucho, no es un examen de calificación sumativa necesariamente, es un examen sencillamente de la clase en pro de determinar, em, de cerrar este ciclo con el tema de las falacias, la argumentación. Yo les voy a compartir a ustedes el siguiente link a través de este chat. Entonces pueden ingresar, permítanme, listo. Pueden realizarlo desde ahora. Y por supuesto, si hay alguna novedad, vamos a tratarla también en este espacio. Sé que algunos de ustedes, por ejemplo, el hermano Ismael está en el carro. De pronto puede ser más difícil presentarlo, pero la idea es que todos lo realicen eh, en este momento. Pero bueno, a excepción del hermano que está en el vehículo y quizá algunos que tienen las pantallas apagadas tengan sus manos ocupadas. ¿Cómo les fue? ¿Estaban sencillas? Mucha trampa. Complicadas. Sí, sí. Mucha trampa. De todas maneras, el tiempo fue muy limitado. Hay que reconocer también eso. El tiempo fue muy limitado. ¿Cuántos faltan ya por terminar el examen? Pues yo creo que todos ya lo terminaron. Aunque me aparece la interacción de 5 personas hasta el momento. Y solo uno de ustedes tuvo un 100 de 100. Es decir, que es un crack. ¿Falta alguno? ¿Cuál fue la pregunta que más les costó identificar? Por lo menos dentro de las falacias y de los argumentos como tal. La 3 de falacias. La 3 de falacias. Sí, Edad Media y el supuesto retraso de la ciencia. Así es. ¿Qué, Sí, para mí la misma, la 3 de la falacia. O qué sea, colocaron de los ustedes? argumentos. Yo puse que era válido, que el argumento es Ok. válido porque la conclusión se desprende o deriva de las premisas, pero las premisas son falaces en realidad, o hay una que es bastante falaz, y por lo tanto no lo Falsas. considero, falsa, perdón, falsa, y no lo considero persuasivo. Ok. Estamos hablando entonces de la 3. En la Edad Media se observa un patrón. Cuando la teología ejerció un dominio sobre la ciencia, la sociedad permaneció en atraso. Válido, pero es discutible cada afirmación. Entonces recuerden que la validez tiene que ver con que las premisas lleven a esa conclusión necesaria de forma natural. Están hablando de manzanas, el proceso de las manzanas y terminan hablando acerca de eso, de ese mismo tema, pero sí no llega a ser persuasivo.
Sí, no estaban fácil, la verdad no estaban tampoco fáciles. Pero bueno, mis hermanos, vamos entonces a empezar. Cerramos este ciclo de las falacias. Hay muchas más falacias, por supuesto, y nuestra mente se va a ir afinando poco a poco. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Todavía no. Ok, perfecto. Ahorita sí están viendo pantalla. Bueno, hoy vamos entonces con nuestra tercera clase. Hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos de la escritura académica. Fundamentos de la escritura académica. Permítanme. Muy bien. Bueno, la escritura académica pudiésemos pensar en ella como si se tratara de un concepto que aplica de manera general para el sector educativo, ¿no? Pero es que la escritura académica más bien llegaría a ser como ese tipo de redacción usada en contextos, por supuesto, educativo, pero también científicos. El ejercicio que todos hacemos aquí de teología implica investigación, ¿cierto? Implica bastante análisis, flujo de ideas. Pero en sí, dentro de la escritura académica, el propósito es y el fin es transmitir conocimiento de manera clara, ¿no? Rigurosa, objetiva, fundamentada. Y respecto a eso, pues vamos a hablar un poco de ciertas características como las que aparecen en esta diapositiva. Una de ellas es la unidad, en segundo lugar la claridad, formalidad, apoyo bibliográfico y análisis reflexivo de la información, coherencia y cohesión y el énfasis que es bastante prioritario. Entonces, hasta aquí hemos hablado de la comunicación y de la argumentación, ¿sí? Terminamos ya con este examen. Ahora necesitamos dar un paso más hacia adelante. ¿Cómo llevamos todo eso al papel? En el caso de nosotros, pues al computador, al documento. Y ahí es donde entra en escena este tema, porque aquí lo importante es aprender a poner por escrito nuestras ideas de manera clara y organizada. También siguiendo pues como esta serie de normas a lo que se den, que den seriedad a lo que presentamos. Ahora, estos fundamentos nos van a ayudar a que todos nuestros textos sean bastante útiles, entendibles y valiosos dentro de el ámbito académico y teológico. Vamos a hablar entonces de estos criterios fundamentales. En primera instancia tenemos la unidad. Y cuando hablamos de unidad, no solamente estamos hablando de la característica necesaria que debe tener por lo menos un argumento, sino ya más bien a niveles de párrafos, de, de incluso de capítulos, cuando hablamos de unidad de investigaciones, y en el caso de muchos de ustedes, son los ensayos los que realizan. Creo que esa es una de las actividades más frecuentes en los cursos. Siempre le van a pedir un ensayo usted que realice de algún tema en específico. Y en este caso, pues entramos al tema de la unidad, que llega a ser una de esos criterios favorables en la escritura académica, la unidad. Cuando hablamos de un párrafo académico, no es simplemente un conjunto de oraciones reunidas porque sí, estamos pensando más bien en que un párrafo es una unidad de sentido, es una unidad de sentido, desarrolla una idea central de manera clara, ¿sí? Y ordenada y suficiente dentro de un texto. Entonces, aquí hay una regla de oro que todos debemos considerar y es que cada párrafo debe girar alrededor de una sola idea principal. Un párrafo es como esta ilustración que coloco aquí, es como presenta estas cuatro etapas, ¿no? La misma caja, pero la idea principal, la caja abierta, el desarrollo, el contenido, ¿sí? Y la conclusión, sí, es el cierre, ¿no?
la caja sellada. Esa sería como la ilustración de lo que llegaría a ser la unidad. Y cuando hablamos específicamente de esta parte, es que para que un párrafo tenga unidad debe centrarse en una sola idea, que puede estar enunciada claramente o de forma implícita, explícita o implícita. Y cada frase que influyamos debe aportar a esa idea central, ¿sí? No desviarse ni diluirla, pues es el reto que todos tenemos. Pero ustedes imaginen un semáforo descompuesto que apunta pues a todas las direcciones. Eso es un párrafo sin unidad. Cada frase va por su cuenta y los lectores no saben hacia dónde mirar. En cambio, un párrafo con unidad es como un paquete cuidadosamente envuelto, ¿no? Todo está en su lugar. Cada parte tiene sentido y el conjunto se percibe como coherente y armonioso. Una de las cosas que debemos nosotros considerar en cuanto a la escritura académica, relacionando pues este tema de la unidad, es lo siguiente. Cuando usted escriba un párrafo, cuando usted realice un ensayo, construye un argumento, usted debe preguntarse, ¿mi párrafo tiene unidad o hay algo que no encaja como tal? Debe formular como tal esas preguntas. También cada frase encaja donde la he colocado. Fíjense que hay veces repetimos y gastamos los conectores. Usted tiene que considerar eso. ¿Hay alguna frase de pronto redundante o irrelevante en este párrafo? Y revisar estas preguntas les va a ayudar a todos ustedes a asegurarse de que también el lector pueda seguir claramente la idea principal sin perderse. El lector no necesariamente es el tutor que va a revisar su trabajo, sino también hasta donde pueda llegar esta investigación que tú estás realizando. Bien, entonces tenemos esta primer parte. La unidad es esencial dentro de la escritura académica. Vamos con la segunda parte, la claridad. ¿Qué significa? Cuando hablamos de claridad de un texto, pues todos entendemos, ¿no? Pues el texto tiene que ser claro, obviamente, pero es que cada oración debe comunicar una idea completa y entendible. Entendible. Y en ese sentido hay que evitar las frases largas, rebuscadas, con doble sentido o inconclusas, ¿sí? A veces se dejan como paradigmas en los párrafos y realmente no se concluye nada. O hay veces, es mucha la explicación, es mucha el contenido que se abarca en un párrafo, pero realmente lo que comunica es poco. Y lo otro es que el lector no debe adivinar qué quiso decir el autor, ¿sí? ¿Qué quiso decir el autor? No debe interpretar o adivinar, debe ser bastante claro. Entonces, la claridad tiene que ser con ideas precisas, sin ambigüedad como tal. Cada oración debe comunicar la idea completa, ¿sí? Estas frases largas, entonces, no deben entrar ahí. Ahora, hay una dinámica práctica que yo les coloco acá y es la siguiente, ¿no? La iglesia cambió porque la gente lo pidió. Bueno, fíjense que aquí hace falta también claridad y es también un poco ambiguo. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Y en qué sentido cambió, no? Así que eh, em, el reto aquí también es poder presentar una, una fórmula mucho más clara de la oración. La iglesia reformó su liturgia en respuesta a las peticiones de la congregación. Es más claro, por supuesto, y no presenta esa ambigüedad como en lo anterior. No presenta esa ambigüedad. Vamos a ver esta siguiente oración. El amor de Dios es grande porque Él es amor. Y cuando hablamos del amor, hablamos de algo que todos necesitan. Fíjense en esta oración. La oración tiene coherencia, que es lo que vamos a ver ahorita, pero en este caso no tiene claridad. El amor de Dios es grande porque Él es amor y cuando hablamos del amor, hablamos de algo que todos necesitan. ¿Cómo lo diríamos en mejores palabras? No tiene que ser esta
la mejor fórmula, ¿sí? Para presentar esa palabra un poco con falta de claridad. Pero fíjense en esta, el amor de Dios es grande porque refleja su misma naturaleza y todos los seres humanos dependen de él para vivir plenamente. Sí, son formas de decirlo, pero por supuesto con mayor claridad. Veamos este siguiente ejemplo. A ver, ¿quién de ustedes se anima a traducir o a reescribir esta oración? Perdón, la oración se las voy a dejar, a ver, se las voy a dejar aquí en el chat. ¿Quién se atreve de ustedes a darle una mejor claridad por lo menos a esta oración? El pecado original es importante porque todos lo tienen y por eso se transmite. El pecado original es importante porque todos lo tienen y por eso se transmite. A ver, ¿hay alguno de ustedes que se atreva a presentar, por lo menos a reescribir esta oración de forma más clara? O por lo menos una de tantas opciones. Fíjense que hay varias formas también de formular esta oración con claridad. ¿Cómo sería esta oración? El pecado original es importante porque todos lo tienen y por eso se transmite. De hecho, suena como muy coloquial, ¿verdad? Profesor, Sí, podría ser una posible alternativa. El pecado original es importante porque se encuentra presente en toda la humanidad y por eso se transmite de generación en generación. claro que sí, también es válido. El pecado original es importante porque ¿qué? Porque está presente en toda la humanidad. Porque está presente en toda la humanidad y se transmite de generación en generación. ¿Hay alguno otro de ustedes que tenga por lo menos un texto como este, pero con la claridad que esperamos? Podría ser el pecado original es fundamental porque es una condición universal y heredada o hereditaria. Ok, hereditaria. Sí, por lo Ok, tanto, se transmite a toda la humanidad. ok. ¿Puede ser? Por lo tanto, se transmite a toda la humanidad. Bueno, más adelante, por cierto, más adelante no, yo creo que en la próxima clase, el día de mañana, con el favor de Dios, vamos a hablar sobre la paráfrasis y todo eso, este ejercicio, cómo presentar y sintetizar ideas que de pronto nacen de un autor y nosotros al plasmarlas en una investigación, pues vamos a colocarlas de forma más sintetizada. Observen esta propuesta, por supuesto, yo se las traigo más elaborada, pero lo que dijo el hermano Hugo también es válido, lo que dice el hermano Ricardo también es válido. La doctrina del pecado original es relevante en la teología porque todo ser humano nace bajo sus efectos, lo que explica su transmisión universal. No necesariamente tiene que ser tan técnico, por supuesto, pero fíjense que la claridad es relevante. Fíjense que también hay algo que yo por lo menos
identifiqué en varios estudiantes cuando calificaba ensayos y trabajos, y es que a veces escribían como hablaban, y precisamente eso nos trae al siguiente tema sobre la formalidad en la escritura académica. Formalidad. Cuando hablamos de formalidad, bueno, estamos, nosotros estamos queriendo decir que em, no basta con ser claros, es suficiente con que alguien entienda pues también lo que escribimos, pero la formalidad no reemplaza la claridad, sino que la eleva, ¿sí? La eleva. Toma lo que ya se entiende y lo viste con un lenguaje más académico y elegante, en cierto sentido, pues elegante. Por eso así hablamos de formalidad, y uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es evitar esas expresiones que son coloquiales. Cuando hablamos de las expresiones coloquiales es como el lenguaje de la calle, informal o incluso emocional. También es de tener en cuenta, más adelante les voy a explicar el contexto en el que usted escribe, porque por lo menos hay aspectos muy coloquiales que son aceptables siempre y cuando la audiencia a la que tú escribes, pues está pensado tu investigación para la audiencia a la que tú escribes como tal. Pero debes evitar en lo posible esos tipos de expresiones coloquiales informal o lenguaje bastante emocional. Evitar en cuanto a expresiones coloquiales, mejor, es sugerible un lenguaje más preciso, sobrio y objetivo, ¿no? Que sería como también el lenguaje académico. Tampoco queremos decir que el académico es un lenguaje frío, no necesariamente es un lenguaje académico, y también va a depender de lo que usted esté escribiendo, por supuesto. Por otro lado, usar tercera persona o voz pasiva moderada. A ustedes les piden escribir sus ensayos en tercera persona, ¿verdad? Y ustedes se han preguntado por qué razón en tercera persona. ¿Qué piensan algunos de ustedes? Bueno, el requisito del SRL seguramente, pues, no sé, así les gusta a ellos como que uno escriba. Bueno, evitar las frases coloquiales es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Pero fíjense que también en ese aspecto está el evitar usar hablar en tercera persona, perdón, usar el tercera persona, evitar en primera persona algunas ideas para que no se tomen tan propias, porque de alguna manera pues estás bebiendo información de otros. Vamos a tratar eso un poquito más adelante. Solamente en este aspecto es usar tercera persona y voz pasiva moderada, ¿sí? En cuanto a las frases coloquiales, usted puede, en vez de decir me parece chévere, en un escrito, usted puede colocar me parece relevante. Bueno, esto es relevante. No abusar tampoco del yo pienso, esta es mi perspectiva, ¿sí? Aunque, pues de alguna manera, cuando uno lee un ensayo, uno asume que lo que tú estás defendiendo es tu perspectiva. Entonces, a veces no es necesario que tú resaltes eso, porque la naturaleza del ensayo también presupone que las ideas que estás defendiendo, pues son tuyas como tal. Mejor decir, se observa que el estudio demuestra aquello, o la investigación comunica aquello, según es la investigación. Y también no, fíjense por lo menos en una expresión coloquial como los profetas no se andaban con rodeos, ¿sí? A decir, los profetas comunicaban sus mensajes de manera directa y contundente. Y uno dice, uff, pero tan académico, tan acartonado. Bueno, no necesariamente, pero fíjense que no debemos decir esas expresiones que son muy coloquiales. Por otro lado, elegir un vocabulario técnico pero comprensible. Ojo, técnico no significa demasiado rebuscado. Hablamos de técnico porque, pues, precisamente en la teología implica ser bastante cuidadoso en las palabras que uno está colocando en el ensayo. No yo por quererme referir a la doctrina, digo los dogmas. De pronto en el contexto se entienda, pero dogma y doctrina son cosas distintas.
uno tiene que ser bastante cuidadoso también en las palabras que está utilizando. No rebuscado ni tampoco pretencioso, ¿no? La formalidad, ojo, no significa frialdad, no significa frialdad. Veamos este ejemplo. Dice, me parece que la carta de Pablo es chévere porque habla de cosas importantes para nuestra vida. Uno dice, uy, hasta eso está mal. No, no quiero decir que esto esté mal necesariamente. Por eso también depende del contexto. Solamente que hay formas en las que usted puede decirlo en mejores palabras, ¿no? Y es, la carta de Pablo resulta relevante porque aborda aspectos fundamentales de la vida cristiana, ¿sí? Entonces vemos que ese lenguaje en cierta manera coloquial me parece chévere, me parece cool, ¿sí? Se reemplaza por resulta relevante porque aborda aspectos fundamentales de la vida cristiana. Veamos este siguiente ejemplo. Este ejemplo de, en este trabajo voy a hablar sobre cómo la iglesia fue cambiando poquito a poco. Y uno a veces lo usa cuando está conversando con algunas personas. Uno puede utilizar ese tipo de palabras, oraciones, pero en la escritura se podría mejor comunicar si tú dices, este estudio explica el proceso gradual de transformación en la iglesia a lo largo de los siglos. Estoy diciendo lo mismo, pero estoy siendo bastante formal en mis expresiones. Fíjense en la siguiente declaración. Las doctrinas que no son bíblicas son puro cuento. Aquí a uno le dicen, por lo menos en Colombia, mi hijo, no coma cuento, no coma cuento. Bueno, las doctrinas de escaso fundamento bíblico carecen de validez teológica, ¿sí? De validez teológica. Formas, la formalidad. Veamos esta siguiente frase. Yo les voy a pedir a cada uno, el hermano Jaime va a hacer la primera oración, la vas a reescribir la primera oración, el ejercicio. ¿Cómo reescribirías tú la primera declaración? La reforma fue un revolcón tremendo para la iglesia. El hermano Ricardo va a hacer la segunda. Pablo siempre iba al grano cuando enseñaba. El hermano Hugo va a ser la tercera. Lo que dijo Calvino todavía nos pega duro hoy. El hermano Ismael va a ser la cuarta. El pueblo de Israel se portó mal un montón de veces en el desierto. Vamos a buscar aquí, a ver. El hermano Luis vas a ser la quinta. El apóstol Juan le metía mucha fuerza al tema del amor. El hermano Andrés va a ser la sexta. La iglesia primitiva creció a toda máquina. Y el hermano Gustavo, que tiene la cámara activada, va a ser también la cuarta. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio. Ya saben cuál frase le corresponde a cada uno, ¿verdad? Primero, la reforma dice la primera declaración en un lenguaje bastante coloquial. La reforma fue un revolcón tremendo para la iglesia. Y luego dice el hermano, propone Jaime Ríos, la reforma protestante consiguió un cambio doctrinal fundamental para el desarrollo de la iglesia. Uf, bastante. Muy bien, mi hermano Jaime. No sé si ya tengan la segunda frase. Igualmente, los que ya tengan la frase pueden colocarlo ahí en el chat o si quieren activen con tranquilidad y confianza sus micrófonos. Dice así, el número 4 en lenguaje coloquial, el pueblo de Israel se portó mal un montón de veces en el desierto. Luego dice,
Ismael propone que el pueblo de Israel pecó en reiteradas ocasiones en el periodo que transitaban por el desierto. Uy, muy bien. Ese fue bastante conciso y también bastante claro. El hermano Gustavo Martínez dice, propone el pueblo de Israel era repetitivo en su rebeldía en el desierto. Rebeldía con B larga. También era repetitivo, el pueblo de Israel era repetitivo en su rebeldía en el desierto. El hermano Luis Arévalo, el número 5, dice, el apóstol Juan le metía mucha fuerza al tema del amor. Luego dice el hermano, propone, el apóstol Juan se esforzaba en dar a conocer el amor de Cristo. Sí, es válido también. Número 2, Pablo siempre iba al grano cuando enseñaba. El hermano Ricardo propone, el apóstol Pablo continuamente era conciso en sus enseñanzas. Enseñanzas Z. Y falta el hermano Hugo. Bueno, ya el número 3 está. Lo que dijo Calvino todavía nos pega duro hoy. El hermano Hugo dice, las enseñanzas de Calvino continúan teniendo un profundo impacto en nosotros hasta el día de hoy. Wow, están ustedes volando, muchachos, de verdad que sí. Y el número 6, ¿falta el número 6 o ya lo tenemos? No, el número 6 todavía no está. El número 6 lo tiene el hermano Andrés Herrera. La primera también, la primera me gustó bastante. La Reforma Protestante consiguió un cambio doctrinal fundamental para el desarrollo de la Iglesia. En vez de decir que la Reforma fue un revolcón tremendo para la Iglesia, y otra de las formas de decirlo es la Reforma presentó una transformación profunda para la Iglesia, que también es válido. Y la sexta, la Iglesia primitiva tuvo un crecimiento abrumador. Tuvo un crecimiento abrumador. Y el hermano Isaac, la iglesia primitiva creció exponencialmente y está bien, ambas están bien. Entonces, fíjense ustedes con este tema de la formalidad es bastante importante en la escritura académica. Bien, vamos con las fuentes de apoyo y análisis de información. Fuentes de apoyo y análisis de información. Permítame. Fuentes de apoyo y análisis de información. Cuando hablamos específicamente de esta área, estamos, estamos como quien dice dándole soporte a todas nuestras ideas y para eso es que debemos considerar que todo argumento de peso debe estar respaldado por fuentes confiables, como bien se dice acá. Todo argumento de peso debe estar respaldado por fuentes confiables. Por supuesto, los axiomas no entran ahí. Usted no va a citar que el agua moja, ¿sí? Usted va a citar las características del agua llegan a ser favorables en estos escenarios. Claro, porque ya son ideas, conocimiento ajeno, muy elaborado, y en ese aspecto usted debe respaldarlo con fuentes confiables. No debe ser, por supuesto, y fuentes confiables específicamente de buenos autores, buenas páginas, por supuesto. A veces puede ser esto subjetivo, mis hermanos, pero por lo menos es de considerar más bien que como fuentes confiables, el Rincón del Vago, Wikipedia no entrarían por lo menos en estas bibliografías. Citar correctamente no solo evita el plagio, sino que otorga credibilidad
y solidez. Hermano Jaime, ¿tienes una pregunta? No era una pregunta, eh, a pesar de que no era algo escrito, pero me recordé de una ocasión cuando al actor que hizo de Superman, un periodista o sea, le dijo algo acerca de algo que había sucedido, no recuerdo muy bien. Entonces Hamill parece que se llama el actor, le dice, ya, ¿y cuál es tu fuente? Le dice Wikipedia y él dice, pero Wikipedia, esa es tu Ah, fuente. O sea, como aún en ese aspecto se muestra, se ve. así es. Wikipedia, El Rincón del Vago, son fuentes que uno dice, bueno, son de dudosa procedencia. La información, citar correctamente no solamente va a evitar plagio, sino también que otorga la credibilidad, ¿no? Credibilidad. Sea creíble lo que usted esté colocando ahí y solidez, por supuesto, al escrito. Cuando ustedes verifiquen que hay información, ideas demasiado buenas, pero no hay ningún libro, ninguna fuente, es muy dudoso lo que usted está leyendo, aunque puede ser muy bueno lo que usted esté leyendo, ¿sí? Ahora, el escritor académico no debe limitarse a describir lo que otros dicen. El escritor no debe limitarse necesariamente a lo que otros dicen. Su tarea es evaluar, comparar, cuestionar, complementar, ¿sí? Dialogar con las ideas. Hermano Andrés, Sí, hola hermano. Lo que pasa es que en el curso anterior que estudiamos nos hicieron leer el libro La historia del cristianismo, un libro bastante grande, de Justo González, Justo González. Pero Bailas, uno de mis comentarios que fue como una pregunta que le hice al autor en la tesis, en el RAE, fue que él no tenía citas. Justo González comete plagio, mi hermano, te lo Claro. digo aquí. Por eso me llamó la atención porque es un libro que Sí, empieza como estudio, pero finalmente no tiene una bibliografía. Entonces, por eso me... exacto. Sí, y estás en lo correcto. Hay muchos datos que Justo González da, pero no cita, no presenta las fuentes de donde bebe, porque uno dice, ¿cómo lo sabe él si no estuvo allá? Ahora, no necesariamente tiene que estar allá en esa época para conocerlo, pero de alguna manera tiene que citar. Entonces, eso presupone, ¿no? Y la tarea con todo esto no es solamente darle credibilidad, el fundamento a todo nuestro escrito, sino también eh, la idea es evaluar, comparar, cuestionar, complementar ideas. No porque lo diga Berkov necesariamente es palabra inspirada, no, hay cosas que tú debes analizar muy bien. Tú necesariamente no puedes tener que estar diciéndole sí a todo lo que los autores presentan, ¿sí? Ah, pero es que él tiene una mente más brillante que la mía. Sí, hay consideraciones que uno debe tener, por supuesto, en esas cosas, pero si usted conoce las reglas ya de la lógica, de la argumentación, tú dices, este argumento no es persuasivo, porque él está diciendo aquello, entonces lo puedo citar ya sea para sostener lo que estoy diciendo o ya sea para refutar lo que estoy diciendo o solamente para ilustrar algo. Pero sea cual sea las fuentes de apoyo, no es algo único solamente en este punto, sino también el diálogo, ¿sí? La interacción con esta información. La crítica y reflexión demuestran dominio del tema y pensamiento propio. Eso también es favorable en las investigaciones. Sé que ustedes de pronto han hecho ya ese ejercicio a la hora de presentar ensayos, ¿no? Hacen reflexión sobre lo que dicen tales autores. Porque yo esté de acuerdo con una idea de algún predicador no significa que esté de acuerdo con la totalidad de sus ideas respecto a tales temas, ¿sí? No hay ningún problema. Y bueno, en este aspecto sobre fuentes, apoyo de fuentes y todo eso, yo les presento acá, por ejemplo, las siguientes declaraciones que ustedes, por supuesto, ya las deben conocer. ¿Qué argumento favorecen estas declaraciones? El corazón humano es una fábrica de ídolos. Piensen ustedes cuando están redactando algo relacionado con el pecado. Puede ser un párrafo donde están hablando sobre el pecado, la caída humana y lo que afectó y sus efectos. Entonces, cuando ustedes hablen de sus efectos, puede resultar apropiado citar a Calvino y en una de estas frases interactuar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre la segunda
declaración de Agustín de Hipona? ¿Qué idea o qué argumento favorece a Agustín de Hipona al decir, Señor, concédeme lo que me pides? Concede lo que pides y ordena lo que quieras. Yo no colocaría por lo menos esta oración en una idea sobre la oración y el poder de la oración, supongamos. Porque Agustín de Hipona, en, precisamente en su libro La ciudad de Dios, en sus escritos, siempre, por supuesto, esas ideas están ancladas a un contexto también. Entonces, cuando usted cite una fuente, haga reflexión sobre ella, explíquela, no necesariamente tienes que explicarla, pero dialogue con ella, interactúe con ella. Señor, concede lo que me pides y ordena lo que quieras. Él estaba hablando en términos de incapacidad, ¿verdad? La incapacidad, no puedo a obedecer a totalidad la ley de Dios. Necesito que Él, ¿sí? Me capacite. Y precisamente surge esta también gran declaración. Todo en su contexto, hay una fuente, pero también hay una reflexión sobre lo que voy a citar. Mis hermanos, vamos a tomar un receso, ¿sí? De unos 8 minutos. Nos vemos en 8 minutos para hablar sobre la coherencia y la cohesión. ¿Listo? Son las 7:58. Entonces, sería a las 8:06, ¿verdad? 8:06. Bueno, mis hermanos, vamos a retomar. Vamos a tratar entonces la coherencia y la cohesión. De alguna manera con todo lo que llevamos hasta el momento, hemos abordado aspectos de la coherencia, ¿verdad? También cuando hablamos de la argumentación, en algo tiene que ver relacionada la coherencia. La coherencia. Bien, tener buenas fuentes y analizarlas con rigor no garantiza entonces un buen escrito si las ideas se presentan de forma desordenada. Sí, pueden ser bastante formales, pueden presentar también un poco de claridad, pero creo que el párrafo tiene algunas ideas que por lo menos esta segunda debería ir en la primera y la primera debería ir en la tercera. Entonces muchas veces nos preocupamos a veces también por recopilar excelentes citas y datos en el proceso de investigación, pero al leer el texto parece un rompecabezas mal armado. No sé si les haya pasado eso, cuando ustedes hacen los ensayos, empiezan a recopilar, y lo que más le va a tomar tiempo a uno es organizar toda esa información que voy a colocar de primero, que voy a colocar de segundo, toma tiempo. Y es aquí donde entra la coherencia y la cohesión. La coherencia asegura entonces que las ideas estén organizadas con lógica. Y la cohesión se encarga de que las frases y párrafos fluyan de manera natural. Es como un tejido bien entrelazado, ¿no? Sin estas dos, incluso el mejor análisis se pierde en la confusión. Por eso las dos son bastante importantes en estas características de la correcta escritura. Por otro lado, veamos en cuanto a la coherencia. La coherencia es la claridad entonces lógica del contenido. Concentrémonos en ella. Significa que las ideas están relacionadas y siguen un orden que tiene sentido para el lector, ¿sí? Hace que el texto se entienda como un todo, ¿no? Sin contradicciones o incluso sin saltos bruscos. Ahí aparece que la coherencia tiene que ver entonces con el contenido lógico, ¿ya? Un ejemplo de coherencia puede ser el siguiente. Los discípulos enfrentaron persecución por causa de su fe. A pesar de las amenazas, no negaron a Cristo. Ese testimonio fortaleció a la iglesia primitiva. ¿Sí? Vemos un ejemplo de una frase coherente. Está hablando de los discípulos enfrentaron persecución a causa de su fe. No negaron a Cristo y ese testimonio fortaleció a la iglesia primitiva. Es una oración coherente. Eso sería una oración entonces coherente. Y lo vemos porque todas las oraciones giran alrededor de la misma idea central, la fidelidad de los discípulos bajo la persecución. ¿Ya?
Veamos, veamos nosotros un ejemplo de esta misma oración. Los discípulos enfrentaron persecución por causa de su fe. Sin embargo, la ciudad tenía buenos mercados y por lo tanto el clima era favorable para la agricultura. Ese sería un párrafo bastante incoherente, ¿no? Bastante incoherente. Vamos entonces con la cohesión. La cohesión es la conexión gramatical y lingüística, ¿sí? Y se refiere al uso de enlaces, pronombres, conectores, repeticiones controladas también que permiten que las oraciones estén pegadas, unidas entre sí. Y eso va a hacer que el texto a la hora de leerlo fluya y no suene como frases aisladas. Por ejemplo, leamos el siguiente, revisen el siguiente. Los discípulos enfrentaron persecución por causa de su fe. Sin embargo, no negaron a Cristo y ese testimonio fortaleció a la iglesia primitiva. Esas partes que conectan favorece la fluidez de este párrafo. Entonces la conexión se refiere a la manera en que las oraciones se unen lingüísticamente para formar un todo fluido. Y en ese aspecto veamos el siguiente párrafo, pero sin cohesión. ¿Cómo sonaría un párrafo sin cohesión? Sonaría de la siguiente manera. Los discípulos enfrentaron persecución por causa de su fe. No negaron a Cristo. El testimonio, dice, fortaleció a la iglesia primitiva. Es coherente, hay coherencia, sí, pero no hay cohesión, no hay fluidez. Entonces, no hay fluidez y en ese sentido, pues podemos ver que en ambos aspectos, pues aporta mucho a la idea, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. Ah, por cierto, me olvidaba decirles, pero ahorita les voy a mencionar mejor. Más bien ahorita les menciono. Un ejemplo sin coherencia, un ejemplo sin cohesión. La reforma protestante del siglo XVI comenzó con las 95 tesis, dice. Comenzó con las 95 tesis de Lutero. Sin embargo, este hecho ocurrió principalmente porque los campesinos querían mejores cosechas. Además, las indulgencias se rechazaron ya que la arquitectura gótica estaba en decadencia. Uno dice, wow, hay bastante fluidez, ¿cierto que sí? Pero hay incoherencia. ¿Cómo sonaría coherente? Bueno, la reforma protestante del siglo XXI comenzó con las 95 tesis de Lutero, las cuales cuestionaban la venta de indulgencias. A partir de ello, muchos creyentes se sumaron al movimiento y con el tiempo su influencia transformó profundamente a Europa. Hay más coherencia porque todos las frases, las oraciones van en relación a la idea central de este párrafo. Uno sin cohesión, la Biblia es un libro antiguo, tiene muchas enseñanzas, la gente lo estudia, la fe se fortalece. Hay coherencia, pero no hay cohesión. Y con cohesión, la Biblia es un libro antiguo que contiene numerosas enseñanzas. Por esta razón, muchos creyentes la estudian constantemente. Como consecuencia, dice, fortalece su fe. Como consecuencia, fortalece su fe. Bien, habiendo dicho esto, es bueno considerar lo siguiente. Coherencia sin cohesión presenta el siguiente problema. Parece un listado de datos, ¿sí? Hay lógica, pero falta continuidad, falta sucesión, falta fluidez. Cohesión sin coherencia. El texto fluye formalmente gracias a los conectores y marcadores lógicos, ¿no? Sin embargo, además, por lo tanto, pero caen simplificaciones y relaciones erróneas. Pero un párrafo con coherencia y cohesión son las ideas correctas en la coherencia y los vínculos adecuados en la cohesión. Por lo tanto, es una escritura académica que resulta ser sólida, ¿no? Hay un hilo conductor claro y la frase se enlaza de forma natural generando unidad y fluidez. Por esa razón es importante también. Veamos este siguiente ejercicio. Hagamos este siguiente ejercicio. Añada los conectores necesarios y construya el mejor párrafo posible
de estas 4 oraciones. Estas 4 oraciones van a complementar un párrafo. Entonces, el ejercicio consiste en organizar, léalo todo, revise cuál sería la idea central que iría de primero, ¿sí? ¿Qué iría de segundo y cuáles serían los conectores que usted agregaría para que sea un texto no solamente coherente, sino que también tenga cohesión? ¿Listo? Hagamos este ejercicio y me muestran cómo les queda. Pueden activar sus micrófonos con tranquilidad o si no, pueden redactarlo y colocarlo en el chat. No sé si alguno ya lo tenga. ¿Qué podría ir primero? Dice, la iglesia primitiva se organizó alrededor de esta confesión. Bueno, ¿cuál confesión? Ese no sería el primero, ¿no? Vamos con el segundo. La fe cristiana se fundamenta en la persona de Jesús. Bueno, puede ser. Veamos las segundas. Su muerte. Ah, bueno, entonces vemos que la primera tiene que ser la central. Dice el hermano Jaime Ríos, propone, los primeros discípulos proclamaron a Cristo como Señor. Sí, ok, sí está bien. Eh, como Señor, de manera que la iglesia primitiva se organizó alrededor de esta confesión, la cual se fundamenta en la persona de Cristo, considerando su muerte y resurrección, constituyendo en ella el eje principal del Evangelio. Bueno, ya hay un argumento que es coherente y que tiene también cohesión, bastante cohesión. No sé si alguno de ustedes esté terminando de redactarlo también. El cuarto dice, los primeros discípulos proclamaron a Cristo como Señor. Sabemos que la primera, entonces tiene que ser, la primera idea principal es la oración número 2. La fe cristiana se fundamenta en la persona de Jesucristo. Aquí hay una, aquí hay una respuesta posible. Vamos a ver. La fe cristiana se fundamenta en la persona de Jesucristo, cuya muerte y resurrección constituyen el eje del Evangelio. Por esta razón, los primeros discípulos proclamaron a Cristo como Señor y la iglesia primitiva se organizó alrededor de esta confesión. ¿Qué les parece?
Me parece bien. Correcto. Muy bien. Veamos este segundo ejercicio. Vamos a ver este segundo ejercicio. La oración es un medio de comunión con Dios. ¿Sí? Hay una declaración. Fortalece la vida espiritual del creyente, proporciona consuelo en medio de la aflicción, también expresa gratitud y adoración. ¿Sí? Ahí están como casi ordenadas, ¿no? La oración, pudiésemos colocar entonces que la oración es un medio de comunión con Dios, ¿sí? Que fortalece la vida espiritual del creyente. Al mismo tiempo proporciona consuelo en medio de la aflicción y permite expresar gratitud y adoración. Ya es un todo fluido. Y por supuesto están en el orden que aparece. Vamos a este siguiente y último tema sobre los criterios de la escritura académica y es el énfasis. El énfasis. El énfasis. Pasemos entonces a este tema del énfasis. Un párrafo es enfático cuando su idea principal se expresa con claridad y con la cantidad exacta de palabras, ni más ni menos, ¿sí? Si el párrafo es demasiado largo, la idea se pierde. Si es demasiado corto o fragmentado, la lectura se interrumpe o queda como incompleto. Así que un párrafo con énfasis no solo comunica, sino que también motiva al lector por su claridad y por la economía de su lenguaje, ¿sí? Es así como un mantra. Cada palabra suma fuerza a la idea central. Cada palabra tú suma fuerza, contribuye a esa idea central, pero con el énfasis que se le quiere dar, ¿sí? Para cuidar el énfasis debemos preguntarnos lo siguiente. Podemos preguntarnos lo siguiente y es, permítanme, y es la longitud del párrafo. Usted puede preguntarse si el párrafo tiene el énfasis o no. ¿La longitud del párrafo es coherente con su nivel de énfasis? Lo otro, ¿está completamente desarrollado? ¿Se detiene o termina adecuadamente? ¿O concluye dentro del ensayo de manera satisfactoria? Pensar en estas preguntas nos permite estructurar los párrafos que realmente pues tengan ese peso en las ideas que favorezcan al lector. Entonces podemos decir que un párrafo demasiado largo puede hacer que el énfasis se pierda. Demasiado corto, pues le puede quitar un poco de fuerza. No siempre aplica para todo, ¿verdad? Pero un párrafo bien construido con énfasis es un golpe certero, claro, directo y memorable. Eso sí, de eso sí no hay duda. Consecuencias prácticas, mis hermanos, de todo eso. Vamos a hacer un poco de reflexión brevemente y es que la escritura académica sabemos que no es un ejercicio aislado, lo hablamos en la primera clase, tiene sus consecuencias prácticas, tanto en la iglesia, pues permite una predicación más sólida, ¿no? Bien fundamentada y libre de errores doctrinales. Eso es algo favorable. Usted al conocer estas áreas también, y si el Señor lo ha llamado a servir, va a verse beneficiado en eso. Formar líderes también capaces de responder a las preguntas de su congregación con profundidad, con claridad. Y por otro lado, va a fortalecer la unidad doctrinal al basar las discusiones en argumentos bíblicos consistentes y no solamente en meras opiniones o suposiciones. Así que eso es un beneficio. En cuanto a la sociedad, claro que va a tener un impacto, por supuesto que sí, porque es que la teología, mis hermanos, la teología académica puede aportar a debates a partir de una sana cosmovisión bíblica y sobre bioética, sobre justicia social, política o medio ambiente desde una visión bíblica. ¿Sí? Eso también es favorable dentro de nuestra sociedad. También, por otro lado, los textos fundamentados permiten que la voz de la iglesia tenga credibilidad en diferentes escenarios donde esté. Y por otro lado, ayuda a demostrar que la fe cristiana, sí, no es irracional.
quaerens intellectum. Esa fue una de las frases famosas de Anselmo de Canterbury. Sino que más bien, en vez de pensar, precisamente yo les recomendaba, como en la primera clase sobre el libro de Amarás a Dios con toda tu mente, Os Guinness aborda un poco acerca de este tema. Así que escribir y tener esos criterios en la escritura académica nos va a ayudar también a dialogar con las diferentes áreas del conocimiento, sea la ciencia, filosofía, incluso la cultura. La iglesia se pronuncia en esos también, en esos contextos. Bien, vamos entonces con los tipos de textos académicos. Esto vamos a pasarlo de forma muy rápida, muy rápida. Primero, el resumen. Segundo, la reseña, ensayo, monografía, tesis, libro. No sé si a estas alturas el hermano Jaime Ríos esté desarrollando su tesis. Quisiera preguntarte si todavía no. Pero como tal el programa no te exige tesis, ¿verdad? ¿O sí te la exige? Sí le exige. Perfecto. Esto también te va a beneficiar bastante. Resumen. Cuando hablamos de un resumen, sé que todos ustedes saben de alguna manera que es un resumen, pero de pronto el hermano Ricardo, el hermano Ricardo necesite también, y vamos a hablar también acerca del RAE, ¿no? Un poco más rápido. Y eso le va a favorecer. Un resumen, pues es lo que se menciona ahí, una síntesis breve, objetiva de las ideas principales del texto, ¿no? Relación académica, pues va a favorecer también mucho en cuanto al resumen en el contexto académico. Desarrolla la capacidad de identificar lo esencial y preparar el análisis crítico. Ahorita les voy a explicar sobre el RAE. Una reseña, no sé si a algunos de ustedes les dejen ese tipo de trabajos. Cuando hablamos de reseña es una breve exposición. ¿Tiene algo de resumen? Claro que sí, porque combina el resumen y valoración y tiene una valoración crítica de una obra. Va un poco más allá, va un poco más allá. Es un análisis más allá de lo literal, sino de el análisis inferencial, es el que ya produce un poco la reseña. Cuando hablamos del ensayo, bueno, estamos tratando de investigaciones que tratan sobre asuntos que exploran un tema en específico, hacen reflexión sobre ese tema con un argumento propiamente del autor, ¿sí? Sustentado con distintas fuentes, ¿no? Entonces explora un tema en sus propias palabras, ¿sí? Sustentado con distintas fuentes. Relación académica, un género central también en la universidad, ejercita análisis, crítica y también rigor argumentativo. Eso favorece mucho. Presenté precisamente estos tipos de textos. Hay muchos más tipos de textos, solamente es que esos son los que ustedes van a tener acercamiento por la carrera teológica. En cuanto a la monografía, bueno, la monografía, por lo menos en Colombia, tiene una distinción a la tesis. Y es que es un escrito extenso y organizado sobre un tema específico. En las tesis, nosotros las monografías se las exigimos especialmente a los de licenciatura. Los de maestría realizan una tesis. Pudiese también, en algunos contextos, le llaman la monografía como la tesina, por lo menos en Colombia. Y eso que algunos discuten eso. Relación académico, pues entrena en investigación un poco más profunda y en el uso correcto de citas y referencias. Una investigación más profunda, más delimitada es la palabra, ¿no? En cuanto a la tesis, pues es una investigación original, ¿sí? Un poco más extensa que la monografía y también formal. Aporta un nuevo conocimiento o solución. Aquí en cuanto a nuevo conocimiento también es discutible, es bastante discutible. Pero bueno, realmente las tesis, digámoslo así, en un nivel académico estarían dentro de los que hacen programas de maestría, ciertas especializaciones, ¿sí? O incluso algunos que hacen doctorados. Desde el nivel de doctorado en teología, digámoslo así, desde esa posición, las investigaciones doctorales, tesis doctorales, en cierta manera generan aportes a la teología. Una monografía de licenciatura no genera ningún aporte a la teología. No significa que eso la descalifique por no tener ese propósito mismo, no, sino que la monografía tiene un objetivo distinto, ¿no? Y es investigar sobre algo
y profundizar sobre eso de manera más amplia. En cambio, la tesis doctoral presenta una propuesta que aporta a la teología, pues en este contexto en el que estamos, ¿no? La tesis doctoral. En cuanto a un libro, pues ya es una obra muy extensa, pues no necesariamente extensa, depende también, pero por lo regular, pues el libro tiene esta característica, ¿no? Siempre cuando usted piensa en un libro, piensa en más de 100 páginas. Regularmente pensamos en más de 100 páginas, una obra más completa que puede reunir resultados de investigación o reflexiones sistemáticas. En el caso de teología, pues depende del departamento al que usted se concentre, ¿no? Área sistemática, área exegética, área práctica o ¿cuál me hace falta? El área histórica. En cualquiera de estas áreas usted puede redactar un libro o incluso adaptar la tesis a un libro. Y la relación académica pues presenta el máximo nivel de producción escrita, integra coherencia, profundidad y aporte académico. El asunto es que en el libro tú tienes un poco más de libertad en un sentido, ¿no? Porque por lo menos en la tesis tú estás sujeto también al asesoramiento que te están dando los revisores o incluso el jurado calificador. Pero por lo menos en un libro es relevante también pues la exhaustividad en la investigación, pero tienes un poco más de libertad. Algunos que redactan tesis doctorales convierten sus escritos y los adaptan a libros. Eso pasa muchas ocasiones. De hecho, muchos de los libros que seguramente ustedes leen son propuestas de tesis doctorales que tratan temas muy, muy relevantes también. Bien, en cuanto a eso, digámoslo así, hemos definido estos tipos de textos académicos, ténganlos bien presentes, son los que van a estar y están en estos momentos involucrados en su actividad con el SRL. RAE, bueno, el famoso resumen analítico especializado, ¿de dónde surgió el RAE? ¿Hasta dónde ya ha llegado el RAE? Bueno, el RAE, digámoslo así, ha sido una forma de adaptación. Uno de los profesores que tiene el SRL, especialmente, no sé si ustedes lo distingan, el pastor William Gutiérrez. El pastor William Gutiérrez es un hermano que vive en la ciudad de Bogotá. Él es educador, él está como coordinador de la sede en Facatativá, si no estoy mal. Y él, digámoslo así, ha tenido grandes esfuerzos, por lo menos en este aspecto de la educación, de la pedagogía. Y conforme a eso, pues elaboró una forma también de resumir la escritura expositiva que dirige, como dice ahí, y condensa un texto fuente con sus propias palabras con el fin de abreviarlo y simplificarlo. Ahorita les voy a mostrar rápidamente el RAE porque sé que muchos de ustedes ya saben de qué se trata eso, pero no hace falta hacer ciertas aclaraciones. Y es que en cuanto hablamos del RAE, pues en los trabajos teológicos los resúmenes se utilizan para escribir breves informes de lectura. Eso va a favorecer de muchas maneras, claro que sí. Un resumen teológico debe cumplir con ciertas características, ¿sí? Y estas son las características con las que debe cumplir un resumen teológico. Su cobertura del texto fuente debe ser completa, aunque sea abreviada, pero tiene que abarcarlo todo, ¿no? Su cobertura del material debe ser objetiva, sin evaluaciones ni críticas. Ahí cuando ustedes van a colocar, ahorita les voy a mostrar, no deben presentar su opinión. Usted sencillamente de manera objetiva está presentando, ¿sí?, lo que el autor está hablando en ese libro de forma específica. Por otro lado, su cobertura del material debe ser condensada y concisa. ¿Cuántas palabras es el límite que ustedes deben colocar en el resumen analítico especializado? En este momento 1000, porque tenemos varios libros, pero por lo general cuando era un solo libro eran 1500. Y fíjense que eso es una lucha grande. Uno dice, pero ¿qué voy a resumir con 1000 palabras un libro de 300 páginas? Bueno, es un reto precisamente, de esto se trata. O bueno, oscila entre las 950, puede ser hasta incluso 1100, puede oscilar el rango de palabras. Condensada y concisa, su cobertura del material debe expresarse en sus propias palabras, sus propias palabras. En medio de estos tiempos, lamentablemente,
la IA ha reemplazado este tipo de esfuerzos que uno tendría que hacer para resumir un libro de estos. Pero el ejercicio pues consiste en considerar estas cosas, ¿no? La preparación para redactar un resumen teológico. Bueno, para preparar el resumen es recomendable seguir los siguientes pasos. Yo no los coloqué ahí, pero es bueno que ustedes los consideren. Si los quieren anotar, no hay ningún problema. Pero bueno, lea usted detenidamente el texto fuente. Eso de detenidamente va a depender, por supuesto, del hábito de lectura, digámoslo así, de la habilidad que usted haya adquirido en los últimos tiempos, años, para leer algo rápido. Hay gente que capta muy fácil, lee muy rápido y comprende muy fácil. Yo soy bueno leyendo muy rápido. Yo creo que por 30 páginas suelo tardar más o menos unos 50 minutos por 30 páginas. Pero si usted me pregunta cuánto comprendo, bueno, esa es otra pregunta, ¿verdad? Así que eso va a depender, por supuesto. Anote los títulos o subdivisiones del texto y elabore un esquema en consecuencia. Número 3, pues distinga entre puntos principales y detalles de apoyo. Redacte el resumen a partir de los puntos principales y reserve los detalles de apoyo para proyectos de pronto un poco más extensos. Entonces tenga en cuenta las ideas globales. Prescriba el resumen en forma de esquema, ¿no? Utilizando los puntos principales seleccionados. Mientras usted va leyendo, los va seleccionando del material. Compruebe que todo eso esté completo en el orden, que el orden de presentación sea lógico y que esté escrito en sus propias palabras. Esa es la idea, ¿no? Nosotros hemos encontrado muchos RAE que presentan algunos estudiantes y uno revisa cuando dice en las preguntas finales de análisis de documento un poco el tono un poco más humano, pero en la síntesis general de 1000 palabras está demasiado elaborado y eso genera dudas. Entonces, en ese sentido, procure hacerlo siempre en sus propias palabras. Ahorita lo que nos va a tocar hacer, no sé, en el futuro, es que el estudiante cometa errores para saber que lo ha hecho él. Lamentablemente, ¿no? Y ustedes saben a qué me refiero con todo lo de los recursos digitales de los cuales disponemos en nuestra época. Usted puede realizar el mejor discurso de su vida haciendo uso de estas herramientas como la IA. Una vez realizado entonces que del resumen del esquema, pues de haber utilizado estos puntos principales del material, comprobar que esté completo, que el orden de presentación sea lógico y esté escrito en sus propias palabras. Una vez realizado esto, estará listo para empezar ya a redactar ese resumen. Dentro de los protocolos de redacción específicos para un resumen teológico, al redactar se deben seguir ciertas pautas. Voy a comentárselas de forma rápida. Usted debe iniciar con una frase introductoria, ¿sí? Para empezar. Esa es la más, yo creo que la más trillada de nosotros, seguramente. Para empezar, sí, el autor comienza hablando de aquello, identifique el texto fuente del resumen. Incluye una frase subsiguiente que describa también la tesis dominante del texto fuente. Organice, por supuesto, el material de forma lógica, secuencial, redacte su propia paráfrasis del texto fuente, manteniendo los términos técnicos, ¿sí? No es la idea que ustedes citen al autor. El autor dijo esto en estas palabras, es mejor citarlo a él. No, porque es un resumen, realmente es un resumen. Asegúrese de que hayan conexiones fluidas también entre las frases para mantener eso que hablamos hoy sobre la coherencia, la cohesión. Y concluya con una frase inicial que sintetice el resumen para el lector. En cuanto a este ejercicio, pues les favorece a todos de alguna manera cuando hacen sus ensayos de teología. Fíjense que hay una, un, digámoslo así, hay mm, un hábito, más bien un ejercicio. Nosotros le llamamos la heurística. La heurística es la recopilación de fuentes y en ella usted va a ejercitarlo cada vez que realiza la lectura de estos RAE, va a analizar rápidamente. Usted no tiene que leerse necesariamente un libro para saber si lo puede citar o no. Usted sencillamente sabe
te vas al índice, estudias un poco el autor, porque parte de eso también depende, ¿no? Tú dices, ese libro suena chévere, pero ¿quién lo escribe? ¿Qué posición tiene? Precisamente eso es uno de los criterios que tenemos para saber si nos va a favorecer en la investigación o nos va a favorecer o va a contradecir nuestra investigación y lo vamos a usar para refutarlo. Y en estas cosas sobre que les he mencionado, sobre el resumen, hay que conocer estos niveles, ¿no? El nivel literal, ¿qué dice el texto? ¿Sí? Cuando hablamos del nivel literal, lo que ustedes deben de hacer en el resumen es un nivel literal. ¿Qué dijo el autor? ¿De qué trató el libro? Inferencial, ¿qué significa ya las deducciones? Bueno, este autor tiene como que estas posiciones, tal, tal, ta, 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 ya de forma más muy puntual, sistemático. Mira, el autor primero presenta eso y él tiene tales aspectos. Y luego el nivel crítico que ya está más arraigado a la reseña, ¿no? ¿Qué valor tiene? Evaluación, acuerdo, desacuerdo fundamentado a ese nivel crítico. No sé si en algunas actividades de los cursos a ustedes les presenten, tengan que realizar la reseña crítica, alguna reseña crítica. Por lo menos en el virtual hay algunos cursos que tenemos un cuadro sobre reseña crítica. La verdad es bastante exigente, pero va un poco más allá de eso. Entonces, va a ser favorable. Les voy a compartir entonces pantalla sobre el resumen analítico especializado de forma rápida. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Bueno, en esta parte del resumen le hemos hecho varias modificaciones, la verdad, le hemos hecho varias modificaciones, por lo menos por lo menos en el virtual. ¿Ustedes tienen exactamente este mismo documento? Les pregunto, Falta un para apartado hablar. que son las palabras nuevas, parece. No, no apareció. Más arriba. Está como el de la segunda. Palabras clave y después viene palabras nuevas. Ah, sí, están las dos juntas. El mismo. Ok, ok. Bueno, esta parte de palabras nuevas, porcentaje de lectura, listo. Yo creo que eso ya lo conocen. En este aspecto nosotros le agregamos unos tips bastante específicos. Asegúrese de que el resumen tenga una estructura lógica. Eso fue lo que comentamos hace un momento. Use los conectores para mejorar la cohesión. Evite copiar y pegar frases o párrafos enteros de el documento original. Evite el exceso de detalles. Es recomendable centrarse en los aspectos más importantes y relevantes de la lectura. Cerciórese de que el resumen esté exento de errores gramaticales, ortográficos y de puntuación, y esto puede pues también dificultar la comprensión, ¿no? Del resumen. No agregue opiniones propias, redacte la información de manera clara y coherente. En esta parte del resumen yo quiero preguntarles, ¿en cuál de estas preguntas ciertamente les genera bastante dificultad para responder? Las falacias, profesor. Bueno, ahorita que las conocen, tienen que perdonarle la vida al profesor. Ahorita que las conocen, tienen que ser madres también con el profesor. Bueno, con el autor del libro. Sí, en esta parte, por lo menos sobre qué falacias o contradicciones encontró en el texto, se puede incluir argumentos falaces. Sí, argumentos falaces. Y en esta primera parte sobre las preguntas, ¿qué preguntas le genera el texto? Seguramente a algunos de ustedes les puede también costar eso, pero fíjense que este ejercicio es muy bueno también. No necesariamente el autor las tiene que responder, puede ser que de forma implícita las haya respondido y usted no haya podido verlas claramente,
pero formule las preguntas. Siempre es imposible que un libro contenga y abarque todo lo que en su propósito se ha dispuesto a realizar. Es imposible. No es que este libro es una enciclopedia grande, eso tiene de todo. ¿Yo qué le voy a preguntar a eso? ¿Cómo que no? Hay sesgos de alguna manera, pueden haber relaciones. Bueno, ¿cómo relacionaría el autor esta parte con lo otro? Porque tiene que ver con ese tema. Y creo que él no lo formuló así. Y las conclusiones principales. Tenemos aquí las conclusiones principales. Por cierto, vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de párrafo rápidamente. Vamos a hablar entonces sobre los tipos de párrafo y dentro de esos está en parte la conclusión. Referencias bibliográficas empleadas y autor del RAE. Yo creo que todo eso claro hasta el momento, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Yo, hermano, en las conclusiones de los capítulos, siempre hay como que trato de resumir obviamente la idea, pero a veces igual son muy extensas. No es necesario que sea Ujú. tan extenso, puede ser una sola idea de la conclusión del capítulo. Sí, claro, puede ser eh, una sola idea con varios aspectos, ¿no? Con brazos y piernas. El autor concluyó aquello, respaldado por esto, haciendo este tipo de analogías y con esta metodología y listo, ya, Gracias. y ya. Es una conclusión. Bueno, les voy a compartir para tratar este tema sobre los tipos de párrafos. Vamos a los tipos de párrafo. Bueno, vamos entonces con el párrafo. Uy, el párrafo introductorio. Ahí se supone que debe ir el párrafo, pero no sé por qué no está. Bueno, cuando hablamos de un párrafo introductorio, es que presenta el tema y la idea central del texto. Todos ustedes ya están familiarizados con este tipo de párrafos. Presenta entonces el tema y la idea central del texto. El tema principal da a conocer de dónde se va a tratar el texto y evita los rodeos innecesarios, ¿sí? No le da tanta vuelta al asunto o al grano. Esto vamos a abordar. También capta la atención del autor, del lector, ¿sí? Y puede usar alguna pregunta. Algunos de ustedes puede ser que se familiaricen con esta, sí, con esta opción de presentar una pregunta para conectar un dato interesante o una breve cita. A veces se cometen en las introducciones muchas falacias axiomáticas. Y en ese caso es dar por sentado cosas que tú crees que son así, pero realmente no hay evidencia, por lo menos verificable para eso. Entonces, a veces por sonar demasiado, por querer atrapar la mente del lector, presentar una gran introducción, usted puede decir, usted dice, bueno, sin duda alguna, la doctrina de la unión hipostática, lamentablemente, no la conocen la mayoría de las iglesias en iglesias protestantes. Bueno, eso no me consta, pero fíjense que en las introducciones suelen haber ese tipo de, hay como de hecho un estilo y un patrón bastante común en muchos ensayos. La idea es pues también ser creativo. En la introducción usted puede ser creativo. Captar la atención del autor presentando un dato interesante o una breve cita. Una de las formas, fíjense mis hermanos, de captar la atención es siendo a veces disruptivo. Hay algo que muchos creen de alguna manera y hay ideas que con el tiempo han sido tan pronunciadas y a la vez aceptadas, pero si tú la revisas a la luz de la lógica, pues tú dices, bueno, esa idea no tiene sentido, pero muchos seguramente la creen. Hay formas de tú, como quien dice, romper ese hielo con el lector. Tu objetivo es enganchar en la introducción.
Aquí tú delimitas el enfoque. No hablas de todo, sino concreta el aspecto del tema que se va a desarrollar. Ofrece contexto o justificación y mañana vamos a presentar unos ejemplos de cómo se construye esa parte. Explica por qué el tema es importante o actual. Da una base para entender también la relevancia, ¿no? Y también anticipa la tesis de la idea central. Ahora, una cosa es presentar la idea central y otra cosa es revelar el as bajo la manga. En la introducción usted no revela el as bajo la manga, porque si usted lo revela, el lector se queda con la introducción y desecha el libro. Puede pasar. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, usted presenta cuál es el tema que vas a abordar. No vas a decir, voy a presentar, mi libro fue escrito sobre la médula de la discordia entre un universalismo y particularismo de Juan 3:16. Y en la introducción ya dije que el universalismo realmente no es una posición que defienda Juan 3:16. Entonces, la persona que va a leer va a decir, bueno, pues ya lo dijo en la introducción, no hay necesidad de leer toda la tesis porque eso es lo que concluye el autor. Pero presenta el tema. Bueno, en este tema se va a presentar, vamos a hablar acerca de aquello, se va a hablar acerca de aquello. Entonces, no anticipa la tesis o la idea central, anticipa la tesis, perdón, pero no revela el as bajo la manga. Deja ver el propósito o la posición que se defenderá en el texto y suele aparecer como casi en la última oración de la introducción. Veamos un ejemplo de la introducción. La predicación ha sido esencial en la historia de la iglesia, pero hoy muchos púlpitos priorizan mensajes motivacionales sobre la fiel exposición bíblica, lo que afecta la vida espiritual de las congregaciones. Por ello, este ensayo defiende la predicación expositiva como el medio más seguro para honrar la palabra y edificar sólidamente la iglesia. No digo que este es la mejor introducción, pero hay una idea, ¿no? La predicación ha sido esencial en la historia de la iglesia. Entonces ya sabemos por dónde va el tema, ¿no? Va por la predicación, ¿sí? La predicación, la relevancia. Y hay una causa, ¿no? Hoy muchos púlpitos, hay una causa que lleva pues al lector a tratar este tema. Lo que afecta y esta causa, sí, la causa está presentando las causas y los efectos que han traído esta problemática, por ende está tratando el tema de la predicación y cómo, y al final presenta esa tesis central, ¿no? Como el medio más seguro para honrar la palabra y edificar sólidamente a la iglesia. Claro que hacen falta algunos aspectos también ahí, ¿no? En esta parte, pero es un párrafo introductorio. No estamos hablando necesariamente de la introducción del ensayo, no, estamos hablando de un párrafo introductorio. Veamos el siguiente. Ándale, no entiendo por qué no aparecen. No aparecen. El siguiente es el párrafo argumentativo. ¿Qué hace el párrafo argumentativo? No vayan a decir ustedes, bueno, argumenta. Defiende una idea con razones y evidencia. Eso es la cualidad que tiene el párrafo argumentativo. Presenta idea, defiende una idea con razones y evidencias. ¿Sí? Presenta la idea más clara o la premisa más clara y es el punto que el autor quiere defender o explicar. Hay formas de argumentar, ¿no? Argumento deductivo, inductivo, abductivo. Ya hablamos de los tipos de argumento. Ahorita estamos hablando de los párrafos argumentativos. Ofrece razones o fundamentos, ¿sí? Argumentos lógicos. Da ejemplos, puede ser como evidencias o razones, pueden ser ejemplos, datos o citas, ¿sí? Ilustraciones. Mantiene coherencia y cohesión, que fue lo que hablamos. Las oraciones deben estar bien conectadas con nexos que indiquen causa, consecuencia, contraste. Conducen hacia una mini conclusión. Es la mini conclusión de la idea que usted colocó en la primera parte, ¿no? El párrafo no solo enumera razones, sino que refuerza la postura del autor, refuerza. En estos párrafos argumentativos también se tiene que considerar bastante lo que hablamos hoy, el énfasis, el énfasis. No todo tiene que ser plano en un párrafo.
sino que tiene que haber un énfasis donde se eleve el peso de la idea, tenga más fuerza. Veamos este ejemplo. La predicación expositiva es esencial porque se fundamenta en el texto bíblico y respeta el contexto. A diferencia de los mensajes motivacionales que se apoyan en experiencias humanas, dice, de este modo brinda a los creyentes una visión completa del consejo de Dios, fortaleciendo no solo su conocimiento teológico, sino también la estabilidad y profundidad de su vida cristiana. Fíjense ustedes, hay una idea, es esencial porque razones, ¿sí? Se fundamenta en aquello y respeta. Hay una leve comparación, ¿sí? Pero no es la centralidad del párrafo. De este modo, brinda a los creyentes una visión completa, los beneficios que tiene la predicación expositiva, ¿no? Los beneficios, brinda una visión completa, fortalece y también dice que da estabilidad y profundidad a la vida cristiana, presenta sus beneficios. Vamos con el párrafo comparativo, ¿no? El párrafo comparativo muestra semejanzas o diferencias. Cuando usted está hablando de una comparación, por cierto, ténganlo en cuenta en una tesis, la comparación no es sinónimo de contraste. Ojo a esto, el contraste sí estaría dentro de la comparación. La comparación abarca contraste y diferencias y semejanzas, por supuesto. Diferencias o semejanzas entre dos o más posturas. Presenta entonces las posturas, ¿sí? Y pueden ser ideas, teorías, prácticas, personajes, pensamientos, pueden ser cualquier cosa de esas. Muestra semejanzas o diferencias, resalta lo que tiene en común una idea, ¿sí? Contrasta o también destaca lo que la otra no tiene. Usa conectores específicos. Yo les pregunto, ¿qué conectores pudiesen ser apropiados esta, en este tipo de párrafos comparativos? A ver, ¿qué conectores pudiesen ser apropiados en este tipo de párrafos comparativos? No vayan a Asimismo, decir en comparación. asimismo, tal que, Asimismo, sí, asimismo. De igual modo, de igual de igual manera, modo, tal que, semejante a aquello. en contraposición En a, contraposición, en cambio, mientras que, por el contrario, a diferencia de, son párrafos que pues, también nos dan a entender a nosotros cuando vayamos como lectores si pertenecen a este tipo. Mantienen un propósito claro, claro que sí. No es comparar por comparar. La comparación debe servir para reforzar una idea o una conclusión. ¿Sí? Veamos un ejemplo de comparación. A ver, hermano Luis, si lo puedes leer, Luis Arévalo. Amén. Así como la oración fue central en la vida de los primeros cristianos, también hoy continúa siendo indispensable para la iglesia contemporánea. En ambos contextos, la oración actúa como un medio de dependencia de Dios y como fuente de fortaleza en medio de las pruebas. Del mismo modo, tanto en el siglo I como en la actualidad, la práctica de orar en comunidad fortalece la unidad entre los creyentes. Muy bien. Del mismo modo, en ambos contextos, ¿sí ve? Así como tal, sucede también con tal. Ustedes fíjense en esa particularidad que tienen los tipos de párrafo comparativo. Veamos el párrafo. Ándale, es que no me aparecen los títulos y están ahí. A mí sí me aparecieron. De pronto en el momento de convertirlos en PDF. El párrafo refutativo. ¿Y qué hace el párrafo refutativo? Bueno, pues rebate una idea contraria mostrando su debilidad, ¿sí? Presenta una postura contraria, esa es una de las características. Y cuando presenta la postura contraria expone la idea o la opinión que se va a refutar. La del otro autor, una corriente, un pensamiento popular, lo que estábamos hablando.
También señala la debilidad o el error. Miren, mis hermanos, en este tipo de párrafos refutativos hay que ser muy cuidadosos. Nosotros, y yo sé que muchos de ustedes saben identificar que es un párrafo refutativo con todo lo que los ejercicios que hemos hecho hasta el día de hoy. Pero hay que ser muy honestos a la hora de refutar a ciertos autores. Sí, hay que ser honestos, hay que ser muy, como yo le llamaría, muy quirúrgicos. Entonces dice, no, como Paul Tillich cree en la crítica, cree en la alta crítica, entonces seguramente su posición sobre este texto va a ser aquella. Hablamos un poco de las falacias, precisamente eso nos va a ayudar mucho, pero hay que ser muy quirúrgicos a la hora de opinar y de refutar una idea, ¿sí? O un autor. No seamos holísticos de que esto lo es el todo, esto lo es el todo, el autor se equivoca. Si se equivoca en esto, se equivocó en todo. Hay que ser muy quirúrgicos en eso, muy cuidadosos cuando vayamos a refutar, presentar las ideas del autor y honestos. Hay que ser honestos también en ese caso. Hay que valorar al autor que estamos refutando. Es, es un teólogo, es un predicador muy bueno en lo que hace, como aquello, como en eso, y eso también va a favorecer mucho en nuestro argumento. Entonces señala la debilidad o error de esa postura, ofrece razones o evidencia para refutar. Sí, puede ser una contradicción, una falta de evidencia, un razonamiento débil, un dato falso. Ofrece razones, refuerza la propia posición. La refutación no queda en destruir la idea contraria, ¿no? Sino que conduce a una conclusión más firme en favor del punto de vista defendido. Si el peso que tiene el autor para defender tal idea no favorece, por lo menos no está de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo con esa información que está dando, debes presentar algo más vislumbrante, por supuesto que sí, o más conciso. Conectores útiles, ¿cuáles pudiesen ser? No obstante, ¿verdad? Sin embargo, por el contrario también, aunque se diga que esta afirmación carece de, en realidad, y veamos un párrafo, un ejemplo de un párrafo refutativo. Algunos afirman que la Biblia es un libro humano condicionado por la historia. Sin embargo, su coherencia, el cumplimiento de las profecías, el testimonio de Cristo, su permanencia y su impacto transformador muestran que esta postura es insostenible. ¿Sí? Sin embargo, y al final, el párrafo concluyente. El párrafo concluyente cierra con una proyección final. Y tiene estas características, retoma, ¿sí? Retoma la idea central sin repetirla literalmente, resume las ideas principales, ofrece una síntesis, ofrece la síntesis, no debe añadir datos ni ejemplos inéditos, solo lo que ya ha trabajado. Proyecta una reflexión final, puede señalar implicaciones, aplicaciones prácticas, relevancia actual o una invitación a seguir de pronto profundizando o pensando sobre el tema mismo. Y el uso de conectores típicos de cierre. En conclusión, en resumen, por último, finalmente, así, de este modo, por consiguiente, se concluye aquello. Y sería este siguiente ejemplo. A ver, mi hermano Ricardo, ¿podrías leer el párrafo concluyente? Sí. Habiendo dicho lo anterior, la predicación expositiva es el medio más fiel y eficaz para transmitir el mensaje bíblico, pues parte del texto respeta su contexto y edifica con solidez a la iglesia. Como bien se explicó a lo largo de este ensayo, recuperar su centralidad no solo honra la autoridad de la palabra, sino que también fortalece la vida espiritual de los creyentes en nuestro tiempo. Perfecto. Ahí vemos la conclusión. Respeta y fortalece, presenta las aplicaciones finales. Como bien se explicó, está en tercera persona. Bien, vamos a terminar ya con este último tema
sobre las etapas del proceso de escritura. Eso es algo muy breve. Vamos a pasar por este paso a paso, ¿sí? Mañana vamos a tratar ya la construcción de los ensayos. Vamos a ver cómo se construye una introducción, un bosquejo, empezando por el título, cómo se construye el título, cómo se delimita en cuanto al argumento, en cuanto al contenido, qué cosas nos pueden favorecer. Y también vamos a aplicar algo interesante y es lo que se le llama el contexto socioretórico en el que usted está escribiendo. Nosotros escribimos sobre los temas y todo eso, pero este curso también está pensado, intencionalmente también diseñado para estudiantes que están escribiendo en Latinoamérica, para Latinoamérica, ¿sí? Con una cosmovisión también en parte latinoamericana. Y todas esas cosas de alguna manera tienen una influencia en nuestro estilo académico teológico. Eso tiene una influencia y mañana vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero por lo menos en este proceso de etapas de escritura, planificación o preescritura. Cuando usted va a empezar a escribir, ¿sí? Definir el propósito del texto. ¿Para quién y para qué y para quién escribo? Generar ideas, ahí es donde sale la lluvia de ideas, los esquemas, mapas conceptuales y también investigar y recopilar información que sustenten esas ideas. Les recuerdo que hablé sobre la heurística, ¿no? Es el ejercicio de recopilar fuentes que usted vaya a usar en favor de la investigación, tesis, lo que se te esté pidiendo. Investigar y recopilar información que sustenten esas ideas, identificar los textos relevantes, distinguir fuentes confiables como desconfiables, tomar notas y seleccionar y organizar el contenido. Creo que esto es uno de los ejercicios que muchos de ustedes de pronto harán, ¿sí? Pero mañana vamos también a tratar cómo un poco más desde más aterrizado estas cosas, pero por lo menos los introduzco con esto. En cuanto a la redacción o escritura del borrador, convertir las ideas en un texto inicial. La mejor manera de ir adelante es empezar. Hay una frase muy famosa como esa. Seguir la estructura adecuada. Introducción, desarrollo. No se preocupe tanto por los errores. Lo importante es que usted inicie, empiece, ¿sí? Redacte, empiece con algo. Cuando ya tenga todo eso, pues pasamos al tercer proceso, que es la revisión. Analice la coherencia de las ideas, verifique si el texto cumple el propósito y responde al tema planteado. Puede ser que en esos aspectos usted tenga que recortar cosas, como tenga que de pronto cambiar. Ahí donde usted llegue a cambiar, le dé por cambiar el título ya cuando usted esté en el desarrollo. Eso es muy complicado también. Ajuste la estructura, añada y elimine partes. Bueno, eso se trata, el ejercicio también de la revisión. Cuando hablamos ya de las correcciones, es en temas de forma, ¿no? Ortografía, gramática, precisiones. Usted puede cambiar, mejor de esta palabra no me gusta, voy a suplantarla por esta, puntuación, estilos, citas, referencias. También mejorar la claridad y la fluidez del texto. Eso estaría dentro de la corrección. El escritor, ustedes como escritores, les digo que a veces pueden estar y suelen estar ciego a sus propios errores. Usted todo el día ha leído, puede ser que se tome todo el día, a algunos les toma más de 2 días, lee ese ensayo y no está mal pedir ayuda de un compañero que le ayude por lo menos a revisar si hay alguna inconsistencia y le dé sugerencias. Eso es bueno porque podemos ser ciegos en eso. Y finalmente, sí, la publicación o entrega del texto final, ¿no? Preparar la versión definitiva, adaptar el formato según el contexto, sí, compartirlo, presentarlo también al destinatario. Mis hermanos, la teología se nutre de la historia, la filosofía, sí, de la ciencia, la sociología, de todas esas áreas del conocimiento.
pero mantiene su prioridad en la relevancia bíblica por encima de todas estas disciplinas. Y usted tiene que ser consciente de eso. En la teología esto debe estar anclado. Todo debe estar anclado en la Biblia, interpretada con cuidado exegético, también un diálogo con la tradición cristiana. No solo expone ideas, también defiende la verdad, la fe frente a los errores, herejías o posturas contrarias. Y eso va a hacer que el estilo teológico tenga un matiz de argumentación clara y persuasión. Y también en lo que usted escriba, refleje un respeto por lo sagrado, ¿sí? Y un espíritu también de humildad a la hora de escribir. Un espíritu de humildad ante los misterios de Dios. Hay cosas que no necesariamente nuestras palabras o el cerebro más brillante pueda plasmar en un escrito. Hay que reconocer nuestras incapacidades, ¿sí? Y finalmente, bueno, el compromiso con la gran verdad, ¿no? Evitando manipular citas, omitir fuentes o usar incluso un tono arrogante, ¿no? La escritura académica debe en sí reflejar el carácter de Cristo a la hora de argumentar. Y ya con eso, mis hermanos, damos por terminada nuestra clase de hoy. Mañana vamos a continuar a seguir con este tema sobre la redacción de ensayos teológicos, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta? No solo si nos puede compartir las PPT como el primer día. Ah, perfecto, se las voy a compartir. Yo no sé, permíteme, porque tengo que cerciorarme de que esas palabras estén escritas en esas presentaciones desde el documento fuente. Lo otro, hay como revisar las preguntas que hicimos al inicio de la clase, ¿o no? Sí, ok, las preguntas que hicieron al inicio de la clase, revisar. ¿Cómo así? Poder ver en qué nos equivocamos o... Ah, ok, te refieres al eh, examen que se hizo al inicio. Claro que sí. De hecho, yo por acá yo tengo las respuestas. Incluso cuando ustedes presentaron la puntuación, les aparecía, lo pueden volver a presentar colocando cualquiera y ahí se explican las respuestas para cada selección que se hicieron. Pueden volverlo a realizar porque está activado. Cuando lo terminen, ahí les va a aparecer las respuestas al final. No sé si yo quiero que me confirmen si algunos lo alcanzaron a ver. Sí, yo las vi, aparecían en rojo las malas, en verde las. Yo no la pude ver, me apareció la... Mm. Finalizó el... Sí, puedes volverlo a Ahí, intentar. Inténtalo nuevamente, lo presentas, puedes colocarlos todos al azar normal y cuando ya le des puntuación, ver calificación, te van a aparecer ya todas las respuestas. Entonces ahí lo vas a tener. Y lo de las diapositivas, permítanme porque necesito cerciorarme de algo. Claro, claro, no aparecían, no entiendo por qué no aparecían en el documento fuente. Mis hermanos, yo se lo comparto, se lo compartiré ahorita al hermano Jeffrey o desean que se los comparte inmediatamente para yo no, no, poder yo, correr. Perfecto, se lo voy a compartir al hermano Jeffrey y él, por ende, pues se los estará pasando a ustedes por vía WhatsApp. Listo, mis hermanos, yo creo que no hay ninguna pregunta hasta el momento o todos entendieron, como yo les digo a los estudiantes, o no entendieron nada. No sé si tengan alguna pregunta ya para entonces dar por finalizada esta sesión de clase. Listo, mis hermanos. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos mañana con el favor del Señor. Hasta pronto.